Bueno, a continuación vamos a ver el subsistema de ejecución presupuestaria. Eh, si bien es cierto, esto es un poquitito más administrativo, ya que su función es, es realizar es todo el proceso de financiamiento y cómo también se va ejecutando este financiamiento. Pues, o sea, en otras palabras, es lo que conlleva desde el proceso de identificación del presupuestaria, donde yo estoy pidiendo que me asignen las platas a mi presupuesto, donde yo selecciono los proyectos que voy a financiar, ¿cierto? Después todo el proceso que tiene que ver con la institucionalidad que va a licitar el proyecto. En general, ese es el subsistema de ejecución presupuestaria. Para introducir un poquito el tema que viene, pero quiero también, porque uno podría decir que este anteproyecto regional de inversiones que vamos a conversar ahora podría ser parte del proceso anterior, ¿cierto? De construcción del presupuesto más que de ejecución del presupuesto. Quiero marcarlo porque está relacionado con la lámina que viene y por lo tanto lo ubiqué acá, pero en estricto rigor esto debería ser parte del otro subsistema, que es el anteproyecto regional de inversiones. Es un levantamiento de las iniciativas que los servicios en la región programan que podrían ejecutar. O en otras palabras, una, eh, es el petitorio que cada institución hace para poder justificar el presupuesto que están solicitando para el año presupuestario siguiente. Ahora, ¿por qué se hace? Porque la idea es que las regiones puedan, y lo lleva el gobierno regional, porque la idea es que los gobiernos regionales puedan compatibilizar con los sectores el proceso de inversión. Es decir, que si nosotros como región estamos definiendo que queremos intervenir un territorio, ¿cierto?, por alguna situación en particular, como porque ese territorio eh, necesita fortalecerse en algunos ámbitos, por ejemplo, de la conectividad vial. Bueno, la idea es que tanto el gobierno regional, con los recursos del gobierno regional, como los recursos sectoriales de la Dirección de Vialidad, pudiéramos complementarlo y poder estructurar una inversión de ambas fuentes financieras en el territorio y así poder potenciarlo. Y no que un servicio, por ejemplo, el gobierno regional defina este territorio y resulta que la otra institución defina su proyecto en un territorio que a lo mejor no es el más requerido para la región. Este es un buen proceso de poder compatibilizar inversiones, es un ejercicio que yo creo que todavía le falta. Creo que a lo mejor con la nueva institucionalidad de los gobiernos regionales, donde ahora vamos a tener al gobernador regional, ¿cierto? Y por el otro lado un representante del Ejecutivo en la región, ¿cierto? Eh, y por lo tanto los sectores van a estar ahí de donde, en otras palabras, con quien trabaja, ¿cierto? Eh, puede ser una instancia muy buena para sentarse a la mesa a poder compatibilizar las inversiones. Es una suposición personal, estamos todavía esperando, todavía no se define si son aún electos, se posterga o no los gobernadores. Todo indica que así va a ser, pero todavía está en un proceso que va a ir encaminándose. Ahora, como todo petitorio, aquí todos los servicios hacen eh, el máximo esfuerzo por pedir lo más que se pueda para que sus presupuestos en general después no se los bajen, pero ya dijimos también que las instituciones que ven el presupuesto ven no tanto la posibilidad de que el servicio pueda
sea, que ese servicio también sea capaz de poder ejecutar ese presupuesto dentro del año presupuestario. Muchos servicios eso también lo analizan, o sea, no sacamos nada con decir que el gobierno regional pida, no sé, pues hoy día tiene 120 y tantos mil millones de pesos y pida el doble, ¿cierto? 250 mil millones y en el transcurso del año, con todos sus procedimientos, no va a poder ser capaz de ejecutar ese presupuesto, nos juega en contra y por lo tanto también hay que compatibilizar entre lo que podemos ejecutar versus las demandas que tenemos. Lo mismo hacen el resto de los servicios, pero sí este es un territorio que posiblemente, y así va a ser, cuando lleguemos a Teatino 120, en Teatino 120 está el Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Ahí en, en el centro de la ciudad, en el punto más neurálgico donde confluye todo el poder político de la nación, eh, la dirección de presupuesto le va a pegar, por supuesto, una recortada a esa demanda. Y ahí aparece el otro instrumento que era que en realidad el que me interesaba presentarles, que es el Programa Público de Inversión Regional, conocido como PROPIR, ¿cierto? En este ya es un instrumento que también administran los gobiernos regionales, ¿cierto? Con la finalidad de que en él está toda la inversión que ya va a materializar el, un respectivo servicio en la región para el año presupuestario y es el que se va controlando, ¿cierto? Y que eh, el gobierno regional lleva un registro informático de lo que va sucediendo y se van reportando, ¿cierto? Los gastos que tiene la institución con respecto a su presupuesto. Bueno, esto es un instrumento que por ley desde el año 2005 es obligatorio que las regiones elaboren este programa, ¿cierto?, público de inversión regional. A contar ya del año 2010 se trabaja en una plataforma eh, informática a través de la web, como que se llama Chilintica, ahí se cargan el gasto que tienen las instituciones, ¿cierto? Y lo que se carga no es todo el presupuesto, ¿cierto? Sino algunos subtítulos, como el subtítulo 22, el 23, el 24, el 29, ¿cierto? Y el que nosotros hemos visto que son los que más ocupamos, el 31, ¿cierto? El 32 y el 33, ¿cierto? Son principalmente los que se van cargando. Nosotros trabajamos con el 29, el 31 y el 33, que es lo que hemos estado poniendo durante pasado. En general, el PROPIR se traduce en un documento que contiene la información de lo comprometido y aprobado y, ¿cierto? Y que se va a realizar durante el año en la región. Este instrumento sirve para generar la base de la cuenta pública, tanto del intendente, ¿cierto? Porque el intendente da una cuenta pública en función también de todo el gasto que tiene en la región, digamos, incluso los fondos sectoriales, como también de las autoridades de cada servicio que están obligadas a dar una cuenta pública de su sector respectivo. En este momento no me acuerdo, creo que es en abril, puedo equivocarme en las fechas y no manejo bien esas fechas, ¿cierto? En esta cuenta pública la idea es que el intendente dé cuenta de lo que se realizó el año anterior, ¿cierto? Que también se obtiene de la situación del PROPIR, ya cerrado, digamos, el instrumento con respecto al anterior, pero también que lo que se pretende hacer durante el año, que es el PROPIR en general del año presupuestario correspondiente y que lleva un cierto nivel de avance. Bueno, a quienes les interese a lo mejor conocer un poquitito más de del subsistema de ejecución presupuestaria con respecto a algunos resultados. Por ejemplo, yo los invito a, a revisar nuevamente la página de la DIPRE, ¿cierto? Aquí está lo de la ley de presupuesto, que ya lo habíamos visto en posiciones anteriores. Acá está lo de las instrucciones de la ejecución presupuestaria, el documento que trabajamos hace poquito, ¿cierto? Pero aquí, si ustedes van a su mano derecha, van a ver algo que dice informes complementarios. Si ustedes lo pinchan,
hay alguna información que tiene que ver con el estado del gasto, cómo va el gasto eh, a nivel país, por ejemplo, si a ustedes les interesara. Y aquí ya abrí junio del año 2020 y me fui a la parte, un informe de los gobiernos regionales. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que está la Araucanía, ¿cierto? Que en el mes de junio gastó 8.153 millones de pesos, ¿cierto? Casi un 8,9% con relación a su presupuesto. Y que entre enero y junio, podríamos decir, este es el primer casi semestre, primer semestre, ¿cierto? Aquí está el informe del segundo trimestre. Eh, eh, Son 45.000 millones de pesos, que representa una ejecución presupuestaria del 39,1% de avance con respecto a su presupuesto total. Y si lo comparamos con el año anterior a la misma fecha, llevaba un 31,8%, eso quiere decir que va mejor, ¿cierto? Eh, en la región de este momento lleva un mejor gasto comparado con el año pasado. Si vemos a nivel país, sí, la ejecución va casi 7 puntos porcentuales más abajo de lo que debiese llevar el año pasado a esta fecha de comparación llevaba 42,8, casi 43%, y hoy día va en el orden, a fines de junio, en el orden del 35%. Estos son informes que emite la, la DIPRE, ¿cierto? Con diferentes grados de información. Ahí ustedes pueden eh, buscar mismo para algunos los gastos sectoriales, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ir tema por ministerio, esto puede ser un documento. La subdere también emite informaciones de gasto y hay otros gastos más en esta página, ¿cierto? Que ustedes pueden informes mensuales, pueden recorrer mayo, ¿cierto? Y hay otros más que recorrimos junio, nuevamente. Hay diferentes cuadros de información del proyecto. Eso, gracias. Bueno, el último subsistema es el sistema de evaluación ex post. Yo les diría que este es como el menos conocido, que está muy todavía reducido a muy pocos servicios públicos, principalmente el Ministerio de Desarrollo Social, es quien más trabaja con él. Podemos indicar que la evaluación ex post es el análisis de los resultados logrados una vez que el proyecto termina su ejecución y entra en operación. Esto cuando ya podemos ya medir un grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y nos permite también, ¿cierto?, aprender algunos temas de los errores que cometimos en este proceso. ¿Para qué nos sirve el proceso de evaluación ex post? Para generar información que nos permita retroalimentar al sistema, ¿cierto?, donde podemos ir contribuyendo a mejorarlo a través de ir viendo dónde estamos cometiendo errores, ¿cierto? Por lo mismo también va a derivar acciones correctivas para mejorar los procesos de inversión vigentes. Vamos a, que hay evaluaciones que ven desde la perspectiva de que, por ejemplo, si dijimos que el presupuesto es una cantidad, cuántos proyectos sobrepasan en los presupuestos que se definieron como base, ¿cierto? Quiere decir que a lo mejor hay una subestimación de los valores, lo que va a enseñarnos a ver que hay que mejorar, a lo mejor información base de precio y ese tipo de cosas. También apoya el proceso continuo de actualización de las metodologías y criterios de formulación y evaluación ex ante cuando ya vamos recogiendo información de lo que está avanzando, cuando ya los proyectos entran en operación, ya somos capaces de poder ver cómo está funcionando y eso nos puede permitir medir los beneficios esperados, si se cumplieron o no, y si se están cumpliendo, o si no se están cumpliendo, cualquiera de las dos condiciones, ¿cierto? Poder ver por qué y eso nos permite a lo mejor ajustar metodologías o estimaciones que hicimos de población, ¿cierto? Pero no son las más adecuadas y habría que mejorar. Y eso también ayuda a que las metodologías sean mejoradas.
En general la evaluación se va a dividir en tres tipos de evaluaciones: la evaluación ex post de corto plazo, la evaluación ex post de mediano plazo y la evaluación ex post de largo plazo. La evaluación ex post de corto plazo finaliza junto con el término del proyecto. No es necesario que el proyecto todavía parte en una modalidad de operación, porque aquí lo que queremos medir son variables que tienen que ver cómo andó mi proyecto con respecto a costos, a plazos y a las magnitudes que yo definí. Si dije, por ejemplo, que el proyecto era, cuando lo formulamos, que el proyecto iba a ser de 100 metros cuadrados, ¿cierto? Si terminó a lo mejor en más o menos metros cuadrados en la construcción final, si dijimos que los plazos, yo iba a hacer el proyecto en 18 meses y a lo mejor lo hice en 20 o lo hice a lo mejor en 16, ¿cierto? Si los costos le dije que eran 100 y terminé haciendo mi proyecto por 120 o por 80, eso es lo que va midiendo esta evaluación de corto plazo, que tiene con lo que podríamos llamar una evaluación más de gestión del proyecto en sí, de lo que fue su proceso de ejecución. Y la fase 2 dentro de esta misma evaluación de corto plazo tiene que ver con ir a recoger a terreno, ¿cierto? Cuando se están haciendo las mediciones, ir a terreno, ya conocer un poquitito del proyecto para ver algunas posibilidades y conversar con los interlocutores para poder determinar por qué algunas de las variaciones que tuvo el proyecto, ¿cierto? Y un par de láminas más vamos a ver algunos resultados de esta evaluación de corto plazo. La de mediano plazo ya sí necesita que estemos en una situación ya operativa, que el proyecto ya tenga algunos años operando, ¿cierto? Porque necesitamos que se alcance este régimen. ¿En qué consiste la evaluación por de mediano plazo? Es un estudio completo y detallado que analiza y compara el comportamiento de lo estimado versus lo real y estudia las variables relevantes de una iniciativa de inversión. O sea, nosotros pusimos indicadores a lo mejor de rentabilidad, colocamos indicadores que tienen que ver con el número de beneficiarios a atender o alumnos que iban a ir a un colegio, ¿cierto? O personas que iban a participar de algunas actividades dentro de la infraestructura que estamos, pueden ser de ese tipo de, de variables. Por eso es importante, no una vez terminado el proyecto, porque todos sabemos que el proyecto para que entre en régimen necesita un poquitito de ajuste, por lo tanto tiene que ser algunos años después de que se finalizó su ejecución. Y la evaluación ex post de largo plazo ya tiene que ver con mediciones de impacto. En general, el desarrollo social hace más la de corto y mediano plazo, más la de largo plazo, porque son estudios que necesitan que la inversión ya lleve bastante más años de operación, entre 5 y 10 años, lo que se estima para lo ideal, ¿cierto? Y ya tenemos que ir midiendo otras variables, por ejemplo, FEBU. Si dijimos que un proyecto nace por la necesidad de que había un problema de que una población tenía un cierto nivel, estoy dando un ejemplo solamente de tipologías de enfermedades, si ese proyecto al materializarse fue capaz de bajar esos indicadores o no, por lo tanto también requiere estudios mucho más sofisticados. Por eso es importante analizar si el proyecto implica un cambio significativo en los beneficiarios, ¿cierto? Qué pasó con la población, entre otras variables que es necesario estudiar. Por aquí el Ministerio publica algunas análisis de las evaluaciones post, ¿cierto? Aquí los gráficos que extraje de la evaluación digamos, de este informe tiene que ver con un rango comparativo y podemos decir que entre un promedio, ¿cierto? Y el año que estamos evaluando, que es 2018, esto va como un promedio entre el 2014 y 2017 y podemos ver que, por ejemplo, los proyectos
Esta es la variable costo real. En la mayoría de los proyectos está dentro de una variación de, por ejemplo, el promedio dentro de una variación de el 0 y el 10% de su presupuesto, que es una variable que uno considera relativamente aceptable. Pero lo mismo para el año que se estaba evaluando, eso es importante, que está dentro, todavía podemos decir que los proyectos están dentro de un rango aceptable. Hay una cantidad de proyectos ya que se alejan un poquitito donde la variación, eh, digamos, perdón acá, la variación es más de un 20%. Ahora, igual es malo cuando, por ejemplo, acá es menos de un 20% con respecto al valor. Quiere decir que nuestro presupuesto lo sobreestimamos mucho en su momento. Sobreestimar también presupuesto significa en algunos temas administrativos que es complejo porque el proyecto se le asigna una cierta cantidad de recursos, después tiene esos recursos que estaban pensando que se era todo mi proyecto, se tienen que retirar del presupuesto y asignar, también trae algunas repercusiones, y cuando ya es mayor también, porque dijimos que era, y peor a mi modo de ver, digamos, porque dijimos que teníamos pensado, planificado dentro de un monto y 20% ya es mucho más. Lo mismo pasa en general, aquí podemos ver por qué mis mayores variaciones, dónde están, por ejemplo, eso es lo que me dice el estudio, mayor porcentaje, ¿cierto? Modificación de obra. Principalmente nuestras variaciones de costo tienen que ver con modificaciones de obra que se hacen durante el proyecto. O sea, quiere decir que ahí hubo errores en el diseño o nos encontramos con alguna situación no prevista en su momento y que nadie podía prever y que hizo que nuestra obra eh, tuvimos que hacer incrementos de obras o obras extraordinarias, ¿cierto? La principal explicación que tenemos con respecto a los incrementos de variación de costos de los proyectos. Después está las reiteradas licitaciones desiertas. Eso quiere decir que se pueden explicar en dos medias. Una, porque nuestro presupuesto no estaba acorde a las condiciones de mercado, o porque licitamos en épocas no adecuadas y las empresas estaban eh, digamos, ocupadas, de repente trabajamos con registros, las empresas están en otras obras y prefieren desistirse de participar, ¿cierto? Porque no pueden tomar más obras, pueden haber diferentes explicaciones, estas son las generales, ahí habrá que cada uno estudiar en mayor detalle si queremos conocer qué está pasando, porque podemos eso retroalimentar dentro de ciertos sectores qué pasó con mi proyecto para que esto después no vuelva a suceder. Por ejemplo, si las licitaciones son porque el presupuesto no es el más adecuado, por ejemplo, y necesitábamos un 20% más que podía darse, ¿cierto? Que las empresas dicen, yo con el valor que ustedes proyectaron no puedo, no me da, es más alto. Quiere decir entonces que en futuros proyectos tendremos que incrementar los presupuestos y hacer los ajustes correspondientes. También otro factor tiene que ver con liquidaciones de empresas contratistas que generan también, por ejemplo, que al hacer una liquidación, yo terminé mi contrato, tengo que licitar de nuevo, esos costos son las empresas que parten muchas veces no quieren adjudicarse obra o le aplican mayores costos por riesgo porque no están seguros de lo que la obra, cuánto había avanzado la obra anterior con la otra empresa, si liquidó pueden haber situaciones que se encuentren anormales, entonces los proyectos ya son más caros por eso y porque hay otras variables más. Y bueno, por incorporación de nuevos hitos de financiamiento, eso serían como las principales. Solamente esto quería mostrarles algunos detalles, si quieren alguien puede buscar con mayor profundidad o los evaluadores son también llamados a buscar esta información para poder ver qué información hay, qué pasa con proyectos de cierta índole, qué está pasando, ¿cierto? Si los costos están y podemos hacer algunos ajustes que nos ayuden en nuestra formulación. Pero también hay situaciones que tienen que ver con en evaluaciones intermedias. Comentarles que hace algunos años atrás me tocó leer un análisis de un proyecto que
que fue construido, en ese tiempo se llamaba consultorio, ¿cierto? Un consultorio que fue construido en un sector, llamarlo así, de cerro. Entonces, después que se hizo el proyecto, se construyó, se hizo una evaluación en mayor profundidad, cierto, mediano plazo, donde se determinó que la población atendida estaba muy por debajo de los valores que se habían proyectado en el proyecto. Entonces, se empezó a hacer un análisis un poquitito más detallado de por qué la gente no estaba eh, concurriendo a esos establecimientos. Como eso varios años atrás, estamos hablando ya de una situación que se manejaba de otro modo de salud, pero que lo quiero ocupar como ejemplo. Se determinaron dos causales que eran las más primordiales. Una de que la gente tenía como un acercamiento hacia los médicos que los atendían, y como estos médicos quedaron en el consultorio, en el otro consultorio, el antiguo, y no se trasladaron al consultorio nuevo, que esta era la idea de expandirse hacia otro sector, un consultorio en otro sector, la gente siguió concurriendo al mismo consultorio porque le tenía más confianza a estos médicos con quienes se estaba atendiendo. Esa es una variable. Y dos, que era la que más repercutía, era que la mayoría de la población que se iba a atender en este nuevo consultorio, en este, como les digo, en el cerro, eran personas adultos mayores, y se daba la situación de que en el nuevo sector no había acceso a locomoción colectiva, quedaba muy retirado con respecto a ahí, y la gente tenía que subir estas pendientes, y por lo tanto los adultos mayores no lo consideraban, les costaba a ellos, y por lo tanto preferían ir al otro consultorio que tenía una mejor accesibilidad. Eso a nosotros entonces nos enseña algunas situaciones de que ahí se pudo haber estudiado en forma mejor de la población a atenderse, esto que se iba a atender principalmente, y por lo tanto la situación del transporte pasaba a ser un tema relevante, y por lo tanto eso uno ya lo aprende y sabe que si cuando toque hacer o evaluar o considerar otro proyecto de esta envergadura, ¿cierto? Tendrá que considerar cómo está el tema del transporte, y por lo tanto la constitución etaria de mi población mayoritaria, o si no siendo mayoritaria, cómo puedo ayudar a la accesibilidad a aquellos que les podría costar un poco más, ¿cierto? Y con respecto al tema de la situación de los médicos, es una variable que a lo mejor no la podemos tratar con infraestructura, pero puede generar también la necesidad de hacer un acercamiento de quienes están trabajando, después van a trabajar en este proyecto hacia la población, para ir dando las confianzas para que ellos lleguen a tener. Y otro informe que tuve acceso no hace mucho tiempo, eh, lo estuve leyendo, ¿cierto? Y que tenía que ver con una evaluación que se hizo de los gimnasios principalmente. Y me detengo en una variable, eran más, pero quiero utilizarme en esta variable ahí. Se determinó que la mayoría de los espacios que por normativa tienen que tener los gimnasios, y que es una enfermería, no se ocupaba para estos efectos, sino que estaban eh, transformadas en bodegas. Entonces ahí uno podría aprender, a mi modo de ver, dos lecciones, pueden haber más, va a depender de cómo ustedes lo analicen y ya en mayor detalle, pero voy a poner dos encima solamente. Una que indica que a lo mejor los recintos necesitan que las bodegas que estamos construyendo sean más grandes, porque no estamos dando respuesta a la necesidad de almacenamiento que tienen estos establecimientos, y por lo tanto eh, es necesario ocupar estos espacios, porque es más urgente guardar las cosas que no pudimos en las bodegas que se construyeron, que eran muy pequeñitas. Y lo otro es que principalmente se genera una infraestructura, ¿cierto?, para una función que no existe, que no hay una voluntad de financiarla, porque no se encuentra de interés, podría ser, ¿cierto? Y por lo tanto, que uno se pregunta entonces para qué la tenemos. Está por normativa, pero nadie está cumpliendo la normativa, estamos incurriendo en una ilegalidad. Entonces habría que ver que esos espacios estén habilitados, y ver cómo los municipios, quien administra el recinto, cumpla con estos requerimientos. Yo dejaría la presentación hoy día hasta acá, para entrar ya luego en la unidad número 4, en la siguiente eh, presentación que viene, y donde ya nos vamos a ir entrando más en lo que es ya netamente un proyecto de inversión. Vamos a ir viendo los ciclos de vida, ¿cierto? Un poquitito, y después para empezar ya
a ver cómo se va construyendo lo que hemos definido en todas estas láminas anteriores, estas presentaciones anteriores, como el perfil del proyecto, donde tenemos que ir viendo cómo calcular la población, cómo calcular cómo hacer el diagnóstico, ¿cierto? Y otras técnicas más. Pero por ahora dejamos y les agradezco su